Define tus objetivos. Escrito por Napoleón Hill. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Aubiblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar La mente maestra. Link en la descripción. Define tus objetivos. El mejor rosal, después de todo, no es el que tiene menos espinas, sino el que da las mejores rosas. Henry Van Dyke. Puedes hacerlo si crees que puedes. Te encuentras en el comienzo de un curso de filosofía que, por primera vez en la historia del mundo, se ha organizado a partir de los factores conocidos que han sido utilizados y deben ser utilizados siempre por las personas de éxito. El estilo literario se ha subordinado por completo para exponer los principios y leyes incluidos en este curso, de tal manera que puedan ser asimilados rápida y fácilmente por personas de cualquier condición. Algunos de los principios descritos en el curso son conocidos por todos los que los leen. Otros se exponen aquí por primera vez. Debe tenerse en cuenta, desde la primera lección hasta la última, que el valor de la filosofía reside enteramente en los estímulos de pensamiento que producirá en la mente del estudiante, y no simplemente en las lecciones mismas. Dicho de otra manera, este curso pretende ser un estimulante de la mente que hará que el estudiante organice y dirija hacia un fin definitivo las fuerzas de su mente, aprovechando así el estupendo poder que la mayoría de la gente desperdicia en un pensamiento espasmódico y sin propósito. La unidad de propósito es esencial para el éxito, sin importar cuál sea la idea que se tenga de la definición de éxito. Sin embargo, la unidad de propósito es una cualidad que puede requerir, y generalmente lo hace, la reflexión sobre muchos temas relacionados. Este autor recorrió una larga distancia para ver a Jack Dempsey entrar en una próxima batalla. Se observó que no dependía enteramente de una forma de ejercicio, sino que recurría a muchas maneras. El saco de boxeo le ayudaba a desarrollar un conjunto de músculos, y también entrenaba su ojo para ser rápido. Las mancuernas entrenaban otra serie de músculos. Correr desarrollaba los músculos de las piernas y las caderas. Una ración de alimentos bien equilibrada le proporcionaba los materiales necesarios para desarrollar los músculos sin grasa. Los hábitos de sueño, relajación y descanso adecuados le proporcionaban otras cualidades que debía tener para ganar. El estudiante de este curso está, o debería estar, comprometido en el negocio de entrenar para el éxito en la batalla de la vida. Para ganar hay muchos factores a los que hay que prestar atención. Una mente bien organizada, alerta y enérgica es producida por varios y diversos estímulos, todos los cuales se describen claramente en estas lecciones. Sin embargo, hay que recordar que la mente requiere, para su desarrollo, una variedad de ejercicios, al igual que el cuerpo físico para desarrollarse adecuadamente requiere muchas formas de ejercicio sistemático. Los caballeros son adiestrados para ciertos pasos por entrenadores que los hacen saltar por encima de obstáculos que les hacen desarrollar los pasos deseados, a través del hábito y la repetición. La mente humana debe ser entrenada de manera similar, mediante una variedad de estímulos que inspiran el pensamiento. Antes de que se haya avanzado mucho en esta filosofía, se observará que la escucha de estas lecciones induce a un flujo de pensamientos que abarcan una amplia gama de temas. Por esta razón, el estudiante debe escuchar el curso con un cuaderno y un lápiz a la mano, y seguir la práctica de registrar estos pensamientos o ideas a medida que vienen a la mente. Siguiendo esta sugerencia, el estudiante tendrá una colección de ideas, cuando haya escuchado el curso 2 o 3 veces, suficiente para transformar todo su plan de vida.
Siguiendo esta práctica se notará, muy pronto, que la mente se ha convertido en un imán que atrae ideas útiles diariamente del aire, para usar las palabras de un notable científico que ha experimentado con este principio durante un gran número de años. Cometerás una gran injusticia si emprendes este curso con la remota sensación de que no necesitas más conocimientos de los que ahora posees. En realidad, ningún hombre sabe lo suficiente sobre un tema que valga la pena para sentir que tiene la última palabra sobre ese tema. En la larga y dura tarea de intentar borrar parte de mi propia ignorancia y dar paso a algunas de las verdades útiles de la vida, he visto a menudo, en mi imaginación, el gran marcador que se encuentra en la entrada de la vida, y escribe «pobre tonto» en la frente de los que se creen sabios, y «pobre pecador» en la de los que se creen santos. Lo que, traducido al lenguaje cotidiano, significa que ninguno de nosotros sabe mucho, y que, por la propia naturaleza de nuestro ser, nunca podremos saber todo lo que necesitamos saber para vivir sanamente y disfrutar la vida mientras vivimos. La humildad es precursora del éxito. Hasta que no seamos humildes en nuestro propio corazón, no podremos sacar gran provecho de las experiencias y pensamientos de los demás. ¿Suena a predicación de la moral? Bueno, ¿y qué si lo hace? Incluso las prédicas, tan áridas y carentes de interés como suelen ser, pueden ser beneficiosas si sirven para reflejar la sombra de nuestro ser real, y así poder hacernos una idea aproximada de nuestra pequeñez y superficialidad. El éxito en la vida depende en gran medida de que conozcamos a los hombres. El mejor lugar para estudiar al hombre animal es tu propia mente, haciendo un inventario lo más preciso posible de ti mismo. Cuando te conozcas a fondo, si es que lo haces, también sabrás mucho sobre los demás. Para conocer a los demás, no como parece ser, sino como realmente son, es necesario estudiarlo a fondo a través de 1. La postura del cuerpo y la forma de caminar. 2. El tono de la voz, su calidad, tono, volumen. 3. Los ojos, si son cambiantes o directos. 4. El uso de las palabras, su tendencia, naturaleza y calidad. A través de estas ventanas abiertas, puedes literalmente entrar en el alma de un hombre y echar un vistazo al hombre real. Dando un paso más, si quieres conocer a los hombres, estúdialos. Cuando está enojado, cuando está enamorado, cuando hay dinero de por medio, al comer, solo y sin ser observado como ellos creen. Cuando se escribe, cuando hay problemas, cuando alegre y triunfante, cuando abatido y derrotado, cuando se enfrenta a una catástrofe de naturaleza peligrosa, cuando se trata de dar una buena impresión a los demás, cuando se informa de la desgracia de otro, cuando se informa de la buena suerte de otro, cuando se pierde en cualquier tipo de juego deportivo, cuando se gana en el deporte, cuando esté solo, en estado de meditación. Antes de poder conocer a un hombre, tal como es en realidad, hay que observarlo en todos los estados de ánimo anteriores, y tal vez más, lo que equivale prácticamente a decir que no se tiene derecho a juzgar a los demás a simple vista. Las apariencias cuentan, de eso no cabe duda, pero las apariencias suelen ser engañosas. Este curso ha sido diseñado para que el estudiante que lo domine pueda hacer un inventario de sí mismo y de los demás con métodos que no sean de juicio rápido. El estudiante que domine esta filosofía será capaz de mirar a través de la corteza exterior de los adornos personales, la ropa, la llamada cultura y similares, y bajar hasta el corazón de todo lo que le rodea. Es una promesa muy amplia.
No se habría hecho si el autor de esta filosofía no hubiera sabido, tras años de experiencia y análisis, que la promesa puede cumplirse. Algunos de los que han examinado los manuscritos de este curso se han preguntado por qué no se llamó Curso de Maestría en Ventas. La respuesta es que la palabra ventas se asocia comúnmente con la comercialización de bienes o servicios, y por lo tanto, limitaría y circunscribiría la verdadera naturaleza del curso. Es cierto que se trata de un curso de maestría en ventas, siempre que adopte una visión más profunda que la media del significado de las ventas. Esta filosofía tiene por objeto permitir a los que la dominan vender su camino por la vida con éxito, con el mínimo de resistencia y fricción. Por lo tanto, ese curso debe ayudar al estudiante a organizar y a hacer uso de mucha verdad que es pasada por alto por la mayoría de las personas que van por la vida como mediocres. No todas las personas están constituidas de tal manera que deseen conocer la verdad sobre todos los asuntos que afectan vitalmente a la vida. Una de las cosas sorpresas con las que se ha encontrado el autor de este curso, en relación con sus actividades de investigación, es que tan pocas personas están dispuestas a escuchar la verdad cuando ésta pone de manifiesto sus propias debilidades. Preferimos las ilusiones a las realidades. Las nuevas verdades, si se aceptan, se toman con el proverbial grano de sal. Algunos exigimos algo más que una simple pizca de sal. Exigimos lo suficiente como para suspender las nuevas ideas de modo que resulten inútiles. Por estas razones, la lección introductoria de este curso, y esta lección también, cubren temas destinados a preparar el buen camino para las nuevas ideas, de modo que esos pensamientos no sean un choque demasiado severo para la mente del estudiante. La idea que el autor desea transmitir ha sido expuesta con bastante claridad para el editor de la revista American Magazine, en una editorial que apareció en un número reciente con las siguientes palabras. En una reciente noche de lluvia, Carl Loman, el rey de los renos de Alaska, me contó una historia real. Se me ha quedado grabada desde entonces, y ahora voy a transmitirla. Un esquimal de Groenlandia, dijo Loman, fue llevado a una de las expediciones americanas del Polo Norte hace varios años. Más tarde, como recompensa por su fiel servicio, fue llevado a la ciudad de Nueva York para una breve visita. Ante todos los milagros de la vista y el oído, se sintió maravillado. Cuando regresó a su pueblo natal, contó historias de edificios que se elevaban hasta la misma faz del cielo, de tranvías que describió como cosas que se movían a lo largo de la pista, con gente viviendo en ellas mientras se movían, de puentes gigantescos, luces artificiales y todos los demás concominantes deslumbrantes de la metrópolis. Su gente lo miró fríamente y se alejó, y de inmediato todo el pueblo lo apodó Sad Glug, que significa el mentiroso, y este nombre lo llevó avergonzado a la tumba. Mucho antes de su muerte, su nombre original fue olvidado por completo. Cuando Knut Rasmussen hizo su viaje de Groenlandia a Alaska, le acompañó un esquimal de Groenlandia llamado Mitek, Pato Deider. Mitek visitó Copenhague y Nueva York, donde vio muchas cosas por primera vez y quedó muy impresionado. Más tarde, a su regreso a Groenlandia, recordó la tragedia de Sagluk y decidió que no sería prudente contar la verdad. En su lugar, narraría historias que su pueblo pudiera entender, y así salvaría su reputación. Así que les contó cómo él y el doctor Rasmussen mantenían un kayak en las orillas de un gran río, el Hudson, y cómo, cada mañana, remaban para salir de casa. Había patos, gansos y focas en abundancia, y disfrutaban enormemente de la visita. Mitek, a los ojos de sus compatriotas, es un hombre muy honesto,
Sus vecinos lo tratan con raro respeto. El camino del que dice la verdad siempre ha sido rocoso. Sócrates sorbiendo la cicuta, Cristo crucificado, Esteban apedreado, Bruno quemado en la hoguera, Galileo aterrorizado para que se rescatara de sus verdades estelares. Siempre se podría seguir ese rastro sangriento a través de las páginas de la historia. Algo en la naturaleza humana nos hace resentir el impacto de las nuevas ideas. Odiamos que nos perturben las creencias y los prejuicios que se han transmitido con los muebles de la familia. En la madurez, muchos de nosotros entramos en hibernación y vivimos de la grasa de antiguos fetiches. Si una nueva idea invade nuestra guarida, nos levantamos gruñendo de nuestro sueño invernal. Los esquimales, al menos, tenían alguna excusa. Eran incapaces de visualizar las sorprendentes imágenes dibujadas por Sadhguru. Sus sencillas vidas habían estado demasiado tiempo circunscritas por la melancólica noche ártica. Pero no hay ninguna razón adecuada para que el hombre medio cierre su mente a nuevos enfoques de la vida. Lo hace, sin embargo. Nada es más trágico, o más común, que la inercia mental. Por cada 10 hombres físicamente perezosos, hay 10.000 con mentes estancadas. Y las mentes estancadas son el caldo del cultivo del miedo. Un viejo granjero de Vermont solía terminar sus oraciones con esta súplica: «Oh Dios, dame una mente abierta». Si más personas siguieran su ejemplo, podrían escapar de los prejuicios. ¿Y qué lugar tan agradable sería el mundo para vivir? Toda persona debería dedicarse a recoger nuevas ideas de fuentes distintas al entorno en el que vive y trabaja diariamente. La mente se marchita, se estanca, se encoge y se cierra si no busca nuevas ideas. El agricultor debería ir a la ciudad con bastante frecuencia y pasear entre las caras extrañas y los edificios altos. Volverá a su granja con la mente renovada, con más valor y mayor entusiasmo. El hombre de ciudad debería hacer un viaje al campo de vez en cuando y refrescar su mente con vistas nuevas y diferentes a las asociadas de sus labores diarias. Todo el mundo necesita un cambio de ambiente mental en periodos regulares, de la misma manera que son esenciales el cambio y variedad de alimentos. La mente se vuelve más alerta, más elástica y más dispuesta a trabajar con rapidez y precisión después de haber sido bañada en nuevas ideas, fuera del propio campo de trabajo diario. Como estudiante de este curso, dejará temporalmente de lado el conjunto de ideas con las que realiza sus labores diarias y entrará en un campo de ideas totalmente nuevas, en algunos casos, hasta ahora inéditas. Espléndido. Al final de este curso, saldrás con un nuevo bagaje de ideas que te harán más eficiente, entusiasta y valiente, independientemente del tipo de trabajo que realices. No tengas miedo a las nuevas ideas. Pueden significar para ti la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunas de las ideas introducidas en este curso no requerirán más explicaciones ni pruebas de su solidez, porque son conocidas por todo el mundo. Otras ideas aquí introducidas son nuevas, y por esa misma razón, muchos estudiantes de esta filosofía pueden dudar en aceptarlas como sólidas. Todos los principios descritos en este curso han sido probados a fondo por el autor, y la mayoría de los principios tratados han sido probados por decenas de científicos y otras personas que eran muy capaces de distinguir entre lo simplemente teórico y lo práctico. Por estas razones, se sabe que todos los principios aquí tratados son posibles en la forma exacta que se afirma para ellos. Sin embargo, no se pide a ningún estudiante de este curso que acepte ninguna afirmación hecha en estas lecciones sin haberse convencido primero, mediante pruebas, experimentos
y análisis que la afirmación es sólida. El mayor mal que se le pide al estudiante que evite es el de formarse opiniones sin hechos definidos como base, lo que trae a la mente la famosa advertencia de Herbert Spencer, con estas palabras: hay un principio que es una barrera contra toda información, que es una prueba contra todo argumento, y que no puede dejar de mantener a un hombre en una ignorancia eterna. Este principio es el desprecio antes del examen. Es conveniente tener en cuenta este principio cuando se estudie la ley de la mente maestra descrita en estas lecciones. Esta ley representa un principio completamente nuevo de funcionamiento de la mente, y solo por esta razón será difícil para muchos estudiantes aceptarla como sólida hasta después de haberla experimentado. Sin embargo, cuando se considera el hecho de que se cree que la ley de la mente maestra es la base real de la mayoría de los logros de los que se consideran genios, esta ley adquiere un aspecto que exige algo más que opiniones de juicio rápido. Muchos hombres científicos, cuyas opiniones sobre el tema han sido dadas al autor de esta filosofía, cree que la ley de la mente maestra es la base de prácticamente todos los logros más importantes que resultan del esfuerzo grupal o cooperativo. El difunto Dr. Alexander Graham Bell dijo que creía que la ley de la mente maestra, tal como se ha descrito en esta filosofía, no solo era sólida, sino que todas las instituciones superiores de aprendizaje pronto enseñarían esa ley como parte de sus cursos de psicología. Charles P. Stamets dijo que había experimentado con la ley y había llegado a la misma conclusión que la expuesta en estas lecciones, mucho antes de hablar con el autor de la filosofía de la ley del éxito sobre el tema. Luther Burbank y John Burroughs hicieron declaraciones similares. Edison nunca fue interrogado sobre el tema, pero otras declaraciones suyas indican que avalaría la ley como una realidad. El Dr. Elmer Gates respaldó la ley, en una conversación con este autor hace más de 15 años. El Dr. Gates es un científico de primer orden, que se sitúa junto a Stamets, Edison y Bell. El autor de esta filosofía ha hablado con docenas de hombres de negocios inteligentes que, aunque no eran científicos, admitieron que creían en la solidez de la ley de la mente maestra. Es difícilmente excusable, por lo tanto, que hombres de menor capacidad para juzgar tales asuntos se formen opiniones en cuanto a esta ley, sin una investigación seria y sistemática. Permítanme exponerles un breve resumen de lo que es esta lección y lo que pretende hacer por ustedes. Habiéndome preparado para el ejercicio de la abogacía, ofreceré esta introducción como una exposición de mi caso. Las pruebas con las que se va a respaldar mi caso se presentarán en las 16 lecciones de las que se compone el curso. Los hechos a partir de los cuales se ha preparado este curso se han recopilado a través de más de 25 años de experiencia empresarial y profesional. Y mi única explicación del uso bastante libre del pronombre personal a lo largo del curso es que estoy escribiendo a partir de la experiencia de primera mano. Antes de que publicara este curso de lectura sobre la ley del éxito, los manuscritos fueron enviados a 2 destacadas universidades con la petición de que fueran leídos por profesores competentes en el objeto de eliminar o corregir cualquier afirmación que pareciera poco sólida desde el punto de vista económico. Se accedió a esta petición y se examinaron cuidadosamente los manuscritos, con el resultado de que no se introdujo ni un solo cambio, a excepción de 1 o 2 ligeros cambios de redacción. Uno de los profesores que examinó los manuscritos se expresó, en parte, de la siguiente manera: es una tragedia que todos los chicos y chicas que entran en la escuela secundaria
no sean instruidos eficazmente en las 15 partes principales de su curso de lectura sobre la ley del éxito. Es lamentable que la gran universidad con la que estoy relacionado y cualquier otro centro de estudios no incluya su curso como parte de su plan de estudios. Debido a que este curso de lectura pretende ser un mapa o un plano que le guiará en la consecución de esa codicia meta llamada éxito, ¿no sería bueno definir aquí el éxito? El éxito es el desarrollo del poder con el que se consigue lo que se quiere en la vida sin interferir en los derechos de los demás. Me gustaría resaltar la palabra poder, porque está inseparablemente relacionada con el éxito. Vivimos en un mundo y en una época de intensa competencia, y la ley de la supervivencia del más fuerte está presente en todas partes. Por ello, todo aquel que quiera disfrutar de un éxito duradero debe conseguirlo mediante el uso del poder. ¿Y qué es el poder? El poder es energía o esfuerzo organizado. Este curso se llama apropiadamente la ley del éxito por la razón de que enseña cómo uno puede organizar los hechos y el conocimiento y las facultades de la propia mente en una unidad de poder. Este curso posee una promesa definitiva. Esta es, que a través de su dominio y aplicación puedes conseguir lo que quieras con solo 2 palabras de calificación: dentro de lo razonable. Esta calificación tiene en cuenta su educación, su sabiduría o su falta de ella, su resistencia física, su temperamento y todas las demás cualidades mencionadas en las 16 lecciones de este curso como los factores más esenciales para alcanzar el éxito. Sin una sola excepción, aquellos que han alcanzado un éxito inusual lo han hecho, consciente o inconscientemente, a través de la ayuda de todos, o una parte de los 15 factores principales de los que se compone este curso. Si tienes dudas sobre esta afirmación, entonces domina estas 16 lecciones para que puedas realizar el análisis con una precisión razonable y analice a hombres como Carnegie, Rockefeller, Hill, Harriman, Ford y otros de este tipo que han acumulado grandes fortunas de riqueza material. Y verás que entendieron y aplicaron el principio del esfuerzo organizado que corre, como un cordón dorado de evidencia indiscutible, a lo largo de este curso. Hace casi 20 años entrevisté al señor Carnegie para escribir un artículo sobre él. Durante la entrevista le pregunté a qué atribuía su éxito. Con un alegre brillo en los ojos me dijo: «Joven, antes de responder a su pregunta, ¿podría definir el término éxito?». Después de esperar hasta que vio que me sentía algo avergonzado por su petición, continuó: «Por éxito te refieres a mi dinero, ¿no es así?». Le aseguré que el dinero era el término con el que la mayoría de la gente medía el éxito, y entonces dijo: «Oh, bueno, si quiere saber lo que he conseguido con mi dinero, si eso es lo que usted llama éxito, responderé a su pregunta diciendo que tenemos una mente maestra en nuestro negocio, y que esa mente está formada por más de una veintena de hombres que constituyen mi equipo personal de superintendentes y gerentes y contables y químicos y otros tipos necesarios. Ninguna persona de este grupo es la mente maestra de la que hablo, sino que la suma total de las mentes del grupo, coordenadas, organizadas y dirigidas a un fin definido en un espíritu de armoniosa cooperación, es el poder que consiguió mi dinero para mí. No hay 2 mentes en el grupo que sean exactamente iguales, pero cada hombre del grupo hace lo que se supone que debe hacer, y lo hace mejor que lo que podría hacerlo cualquier otra persona en el mundo. Entonces, y allí, se sembró en mi mente la semilla de la que se ha desarrollado este curso. Pero esa semilla no echó raíces ni germinó hasta más tarde.
Esta entrevista marcó el comienzo de años de investigación que condujeron finalmente al descubrimiento del principio de la psicología descrito en la lección introductoria como la mente maestra. Escuché todo lo que dijo el señor Carnegie, pero me hizo falta el conocimiento adquirido durante muchos años de contacto posterior con el mundo de los negocios para poder asimilar lo que dijo y captar y comprender claramente el principio que había detrás, de que era nada más y nada menos que el principio del esfuerzo organizado en el que se basa este curso sobre la ley del éxito. El grupo de hombres de Carnegie constituía una mente maestra, y esa mente estaba tan bien organizada, tan bien coordinada y tan poderosa que podría haber acumulado millones de dólares para el señor Carnegie en prácticamente cualquier tipo de esfuerzo de naturaleza comercial o industrial. El grupo de hombres de Carnegie constituía una mente maestra, y esa mente estaba tan bien organizada, tan bien coordinada y tan bien poderosa que podría haber acumulado millones de dólares para el señor Carnegie en prácticamente cualquier tipo de esfuerzo de naturaleza comercial o industrial. El negocio del acero en el que esa mente estaba comprometida no era más que un incidente en relación con la acumulación de la riqueza de Carnegie. La misma riqueza podría haber sido acumulada si la mente maestra hubiera sido dirigida en el negocio del carbón, bancario o el del comestible, por la razón que detrás de esta mente estaba el poder. Ese tipo de poder que tú puedes tener cuando hayas organizado tus facultades de tu propia mente y se relacione con otras mentes bien organizadas para el logro de un objetivo principal definido en la vida. Una cuidadosa comprobación con varios de los antiguos asociados del señor Carnegie, que se hizo después de que se iniciara este curso, demuestra de manera concluyente no solo que existe una ley como la que se ha llamado la mente maestra, sino que esta ley fue la principal fuente del éxito del señor Carnegie. Tal vez ningún hombre asociado con el señor Carnegie lo mencionó mejor que el señor C. M. Schwab. En las siguientes palabras, el señor Schwab ha descrito con gran precisión ese algo sutil en la personalidad del señor Carnegie que le permitió ascender a tan estupendas alturas. Nunca conocí a un hombre con tanta imaginación, inteligencia viva y comprensión instintiva. Uno tenía la sensación de que percibía tus pensamientos y hacía un balance de todo lo que habías hecho o podías hacer. Parecía captar tu próxima palabra antes de que fuera pronunciada. El juego de su mente era deslumbrante, y su hábito de observación minuciosa le proporcionaba un conjunto de conocimientos sobre innumerables asuntos. Pero su cualidad más destacada, de tan rica dotación, era el poder de inspirar a otros hombres, la confianza irradiada de él. Uno podía tener dudas sobre algo y discutir el asunto con el señor Carnegie. En un instante te hacía ver lo que era correcto, y entonces lo creías absolutamente. O podía resolver tus dudas señalando su debilidad. Esta cualidad de atraer a los demás y luego estimularlos surgía de su propia fuerza. Los resultados de su liderazgo fueron notables. Nunca antes en la historia de la industria, imagino, hubo un hombre que, sin entender su negocio en sus detalles de trabajo, sin hacer ninguna pretensión de conocimiento técnico sobre el acero o la ingeniería, fue capaz de construir tal empresa. La capacidad del señor Carnegie para inspirar a los hombres descansaba en algo más profundo que cualquier facultad de juicio. En la última frase del señor Schwab ha transmitido un pensamiento que corrobora la teoría de la mente maestra a la que el autor de este curso ha atribuido la principal fuente del poder del señor Carnegie. El señor Schwab también ha confirmado la afirmación de que el señor Carnegie podría haber tenido tanto éxito en cualquier otro negocio como en el del acero.
Es obvio que su éxito se debió a la comprensión de su propia mente y de las mentes de otros hombres, y no al simple conocimiento del negocio del acero en sí. Este pensamiento es de lo más controlador para aquellos que aún no han alcanzado un éxito sobresaliente, ya que demuestra que el éxito es únicamente una cuestión de aplicar correctamente las leyes y los principios que están al alcance de todos. Y estas leyes, no lo olvidemos, se describen completamente en las 16 lecciones de este curso. El señor Carnegie aprendió a aplicar la ley de la mente maestra. Esto le permitió organizar las facultades de su propia mente y las facultades de las mentes de otros hombres, y coordinar el conjunto tras un objetivo principal definido. Todo estratega, ya sea en los negocios, en la guerra, en la industria o en otras actividades, comprende el valor del esfuerzo organizado y coordinado. Todo estratega militar entiende el valor de sembrar semillas cargadas de dimensión en las filas de las fuerzas contrarias, porque esto rompe el poder de coordinación que puedan tener. Durante la última guerra mundial, se oyó hablar mucho de los efectos de la propaganda, y no parece exagerado decir que las fuerzas desorganizadoras de la propaganda fueron mucho más destructivas que todas las armas y explosivos utilizados en la guerra. Uno de los puntos de inflexión más importantes de la guerra mundial se produjo cuando los ejércitos aliados se pusieron bajo la dirección del general francés Foch. Hay militares bien informados que afirman que esta fue la medida que supuso el fin de los ejércitos contrarios. Cualquier puente de ferrocarril moderno es un excelente ejemplo del valor del esfuerzo organizado, porque demuestra de forma sencilla y clara cómo miles de toneladas de peso pueden ser soportadas por un grupo comparativamente pequeño de barras y vigas de acero dispuestas de forma que el peso se reparte por todo el grupo. Había un hombre que tenía 7 hijos que siempre estaban discutiendo entre ellos. Un día los reunió y les informó que quería demostrarles lo que significaba su falta de esfuerzo cooperativo. Había preparado un haz de 7 palos que había atado cuidadosamente. Pidió a sus hijos, uno por uno, que tomaran el manojo y lo rompieran. Cada hijo lo intentó, pero sus esfuerzos fueron en vano. Entonces cortó las cuerdas y entregó uno de los palos a cada uno de sus hijos, y le pidió que lo rompieran sobre su rodilla. Cuando todos los palos se rompieron con facilidad, dijo: Cuando trabajan juntos con espíritu de armonía, se parecerán al haz de palos, y nadie podrá derrotarlos. Pero cuando pelean entre ustedes, cualquiera puede derrotarlos de uno en uno. Hay una lección que vale la pena en esta historia del hombre y sus 7 hijos pendencieros, y puede aplicarse a la gente de la comunidad o a los empleados y a los empleadores de un determinado lugar del trabajo, o al Estado y a la nación en que vivimos. El esfuerzo organizado puede convertirse en un poder, pero también puede ser un poder peligroso a menos que sea guiado con inteligencia, que es la razón principal por la que la 16ª lección de este curso se dedica en gran medida a describir cómo dirigir el poder del esfuerzo organizado para que conduzca al éxito. Ese tipo de éxito que se basa en la verdad y la justicia y la equidad que conducen a la felicidad final. Una de las tragedias más destacadas de esta época de lucha y locura por el dinero es el hecho de que tan pocas personas se dediquen al esfuerzo que más le gusta. Uno de los objetivos de este curso es ayudar a cada estudiante a encontrar su nicho particular en el trabajo del mundo, donde se puede encontrar tanto la prosperidad material como la felicidad en abundancia. Para ello, la 16ª lección viene acompañada de un cuadro de análisis del carácter. Esta tabla está diseñada para ayudar al estudiante a hacer un inventario de sí mismo y descubrir qué habilidad latente y fuerzas ocultas
permanecen dormidas dentro de él. Todo este curso pretende ser un estímulo que te permita verte a ti mismo y a tus fuerzas ocultas tal y como son, y que despierte en ti la ambición y la visión y la determinación que te hagan avanzar y reclamar lo que te pertenece. Hace menos de 30 años, un hombre trabajaba en el mismo taller que Henry Ford, haciendo prácticamente el mismo tipo de trabajo que él. Se ha dicho que este hombre era realmente un trabajador más competente en este tipo de trabajo en particular que Ford. Hoy en día, este hombre sigue realizando el mismo tipo de trabajo, con un salario de menos de $100 a la semana, mientras que el señor Ford es el hombre más rico del mundo. ¿Qué diferencia destacada hay entre estos dos hombres que los ha separado tanto en términos de riqueza material? Solo esto. Ford comprendió y aplicó el principio del esfuerzo organizado, mientras que el otro hombre no lo hizo. En la pequeña ciudad de Shelby, Ohio, mientras se escriben estas líneas, por primera vez en la historia del mundo se está aplicando este principio de esfuerzo organizado, con el propósito de lograr una alianza más estrecha entre las iglesias y las casas comerciales de una comunidad. Los clérigos y los hombres de negocios han formado una alianza, con el resultado de que prácticamente todas las iglesias de la ciudad están detrás de cada hombre de negocios, y cada hombre de negocios está detrás de cada iglesia. El efecto ha sido el fortalecimiento de las iglesias y de las casas de los negocios, hasta tal punto que se ha dicho que sería prácticamente imposible que un miembro individual de cualquiera de las dos clases pueda fracasar en su vocación. Los demás miembros de la alianza no permitirán esos fracasos. He aquí un ejemplo de lo que puede suceder cuando grupos de hombres forman una alianza con el propósito de colocar el poder combinado del grupo detrás de cada unidad individual. La alianza ha aportado a la ciudad de Shelby ventajas materiales y morales, como las que disfrutan pocas ciudades de su tamaño en América. El plan ha funcionado con tanta eficacia y de forma tan satisfactoria que ahora se está llevando a cabo un movimiento para extenderlo a otras ciudades de América. Para que tengas una visión aún más concreta de cómo este principio de esfuerzo organizado puede ser tan poderoso, detente por un momento y deja que tu imaginación dibuje un cuadro de lo que probablemente sería el resultado si cada iglesia, periódico y cada club rotario, club Kiwanis, club de publicidad y cada club de mujeres y cada otra organización cívica de la naturaleza similar en tu ciudad o en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, formara una alianza con el propósito de unir y usarlo para el beneficio de todos los miembros de estas organizaciones. Los resultados que podrían obtenerse fácilmente con una alianza de este tipo dejan sorprendida a la imaginación. Hay 3 poderes destacados en el mundo del esfuerzo organizado. Son las iglesias, las escuelas y los periódicos. Piensa en lo que podría suceder fácilmente si estos 3 grandes poderes y moldeadores de la opinión pública se aliaran con el propósito de provocar cualquier cambio necesario en la conducta humana. Podrían, en una sola generación, modificar de tal manera la norma actual de ética comercial. Por ejemplo, que sería prácticamente un suicidio comercial para cualquiera que intentara hacer negocios bajo cualquier norma que no fuera la regla de oro. Esa alianza podría producir suficiente influencia para cambiar, en una sola generación, las tendencias comerciales, sociales y morales de todo el mundo civilizado. Tal alianza tendría suficiente poder para forzar en las mentes de las generaciones venideras cualquier ideal deseado. El poder es el esfuerzo organizado. Como ya he dicho, el éxito se basa en el poder.
Para que tengas una idea clara de lo que significa el término esfuerzo organizado, me he servido de las ilustraciones anteriores. Y para realizar un mayor énfasis, voy a repetir la afirmación de que la acumulación de grandes riquezas y el logro de cualquier estación elevada en la vida, como lo que ordinariamente llamamos éxito, se basa en la visión para comprender y la capacidad de asimilar y aplicar los principios principales de las 16 lecciones de este curso. Este curso está en completa armonía con los principios de la economía y los principios de la psicología aplicada. Se observará que aquellas lecciones que dependen, para su aplicación práctica, del conocimiento de la psicología, han sido complementadas con una explicación suficiente de los principios psicológicos involucrados para hacer que las lecciones sean fácilmente entendidas. Antes de que los manuscritos de este curso llegaran a la editorial, fueron presentados a algunos de los principales banqueros y hombres de negocios de Estados Unidos, para que fueran examinados, analizados y criticados por el tipo de mente más práctico. Uno de los banqueros más conocidos de la ciudad de Nueva York devolvió los manuscritos con el siguiente comentario: «Tengo un máster de Yale, pero cambiaría de buen grado por todo lo que me aporta este título, a cambio de todo lo que habría aportado su curso sobre la ley del éxito, si hubiera tenido el privilegio de convertirlo en parte de mi formación mientras estudiaba en Yale». Mi esposa y mi hija también han leído los manuscritos, y mi esposa ha llamado a su curso el teclado maestro de la vida, porque cree que todos los que entienden cómo aplicarlo pueden tocar una sinfonía perfecta en sus respectivas vocaciones. Al igual que un pianista que puede tocar cualquier melodía cuando una vez que el teclado del piano y los fundamentos de la música han sido dominados. No hay dos personas en la tierra que sean exactamente iguales. Y por esta razón, no se espera que dos personas obtengan este curso por el mismo punto de vista. Cada estudiante debe escuchar el curso y entenderlo, y luego apropiarse de su contenido en lo que necesite para desarrollar una personalidad bien redondeada. Antes de que esa apropiación pueda realizarse adecuadamente, será necesario que el alumno se analice a sí mismo, mediante el uso del cuestionario que viene con la 16ª lección del curso, con el fin de averiguar cuáles pueden ser sus deficiencias. Este cuestionario no debe rellenarse hasta que el último alumno domine a fondo el contenido de todo el curso, pues entonces estará en condiciones de responder a las preguntas con mayor precisión y comprensión de sí mismo. Con la ayuda de este cuestionario, un analista de carácter experimentado puede hacer un inventario de las facultades de la persona con la misma facilidad y precisión que un comerciante puede hacer un inventario de las mercancías en sus estantes. Este curso ha sido compilado con el propósito de ayudar al estudiante a descubrir cuáles son sus talentos naturales, y con el propósito de ayudar a organizar, coordinar y poner en uso los conocimientos adquiridos por la experiencia. Durante más de 20 años he estado reuniendo, clasificando y organizando el material que se ha incluido en el curso. Durante los últimos 14 años, he analizado a más de 16,000 hombres y mujeres, y todos los hechos vitales recogidos de estos análisis han sido cuidadosamente organizados y entretejidos en este curso. Estos análisis sacaron a la luz muchos hechos interesantes que han ayudado a este curso a que sea práctico y utilizable. Por ejemplo, se descubrió que el 95% de todos los analizados fueron fracasados, y solo el 5% fueron exitosos. Por el término fracaso, se entiende que no habían logrado encontrar la felicidad y las necesidades ordinarias de la vida sin una lucha casi insoportable. Tal vez esta sea la proporción de éxito y fracaso que podría encontrarse si se analizara con precisión a todos los habitantes del mundo.
La lucha por simple existencia es terrible entre las personas que no han aprendido a organizar y dirigir sus talentos naturales, mientras que la consecución de esas necesidades, así como la adquisición de muchos de los lujos, es comparativamente sencilla entre los que han dominado el principio del esfuerzo organizado. Uno de los hechos más sorprendentes que sacaron a la luz esos 16.000 análisis fue el descubrimiento de que el 95% de los que fueron clasificados como fracasados estaban en esa clase porque no tenían un objetivo principal definido en la vida. Mientras que el 5% que constituía a los exitosos no solo tenían propósitos definidos, sino que tenían, además, planes definidos para la consecución de sus propósitos. Otro hecho importante que revelan estos análisis es que el 95% de quienes fracasaban realizaban un trabajo que no les gustaba, mientras que el 5% de los que tuvieron éxito hacían lo que más les gustaba. Es dudoso que una persona pueda ser un fracaso mientras realiza el trabajo que más le gusta. Otro hecho vital que se desprende de los análisis es que todo el 5% que tenía éxito había adquirido el hábito de ahorrar dinero de forma sistemática, mientras que el 95% que fracasaba no ahorraba nada. Esto es digno de una seria reflexión. Uno de los principales objetivos de este curso es ayudar al estudiante a realizar el trabajo que ha elegido de manera que le reporte los mayores beneficios, tanto en dinero como en felicidad. Un objetivo principal definido. La nota clave de toda esta lección puede encontrarse en la palabra definitiva. Resulta muy terrible saber que el 95% de las personas del mundo van a la deriva por la vida, sin la más mínima idea del trabajo para el que mejor están dotados, y sin la más mínima idea de la necesidad de algo como un objetivo definido hacia el que esforzarse. Hay una razón tanto psicológica como económica para la selección de un objetivo principal definido en la vida. Dediquemos primero nuestra atención al aspecto psicológico de la cuestión. Es un principio bien establecido de la psicología que los actos de una persona están siempre en armonía con los pensamientos dominantes de su mente. Cualquier objetivo principal definido que se fija deliberadamente en la mente y se mantiene allí, con la determinación de realizarlo, finalmente satura toda la mente subconsciente hasta que influye automáticamente en la elección física del cuerpo hacia el logro de ese propósito. Su objetivo principal definido en la vida debe ser seleccionado con un cuidado deliberado y, después de que se ha seleccionado, debe ser escrito y colocado donde se ve por lo menos una vez al día. El efecto psicológico para imprimir este propósito en su mente subconsciente, con tanta fuerza que acepta el propósito como un patrón o un proyecto que finalmente domina sus actividades en la vida, le llevará paso a paso hacia el logro del objetivo de vuelta a este propósito. El principio de la psicología a través del cual usted puede imprimir su objeto principal definido en su mente subconsciente se llama autosugestión, o sugerencia que usted hace repetidamente a sí mismo. Se trata de un grado de autohipnotismo, pero no hay que temerlo por ello, ya que fue este mismo principio el que permitió a Napoleón pasar de un corso pobre a convertirse en dictador de Francia. Fue con la ayuda de este mismo principio que Thomas A. Edison se elevó desde el humilde comienzo de un carnicero de noticias hasta ser aceptado como el principal inventor del mundo. Fue con la ayuda de este mismo principio que Lincoln sobrellevó el poderoso abismo entre su humilde nacimiento, en una cabaña de madera en las montañas de Kentucky, y la presidencia de la mayor nación del mundo. Fue con la ayuda de este mismo principio que Theodore Roosevelt
se convirtió en uno de los líderes más agresivos que han llegado a la presidencia de los Estados Unidos. No debes temer al principio de la autosugestión, siempre que estés seguro de que el objetivo por el que te esfuerzas es uno que te traerá felicidad de naturaleza duradera. Tienes que estar seguro de que tu propósito definido es constructivo. Tus logros no traerá dificultades y miseria a nadie, que te traerá paz y prosperidad. Por lo tanto, aplica, hasta el límite de su comprensión, el principio de autosugestión para el rápido logro de este propósito. En la esquina de la calle, justo enfrente de la habitación en la que estoy escribiendo, veo a un hombre que se pasa todo el día de pie vendiendo cacahuates. Está ocupado cada minuto. Cuando se dedica a la venta, tuesta y empaqueta los cacahuates en pequeñas bolsas. Forma parte de ese gran ejército que constituye el 95% de los que no tienen un propósito definido en la vida. Está vendiendo cacahuates, no porque le guste más ese trabajo que cualquier otro que pueda hacer, sino porque nunca se ha sentado a pensar en un propósito definido que le reporte mayores beneficios por su trabajo. Vende cacahuates porque es un vagabundo en el mar de la vida. Y una de las tragedias de su trabajo es el hecho de que la misma cantidad de esfuerzo que pone en él, si se dirigiera hacia otras líneas, le daría un rendimiento mucho mayor. Otra de las tragedias del trabajo de este hombre es el hecho de que está haciendo un uso inconsciente del principio de autosugestión, pero lo hace en su propio perjuicio. Sin duda, si se pudiera hacer un cuadro de sus pensamientos, no habría nada en ese cuadro excepto un tostador de cacahuates, algunas bolsitas de papel y una multitud de personas comprando cacahuates. Este hombre podría salir del negocio de los cacahuates si tuviera la visión y la ambición de imaginarse a sí mismo en una vocación más rentable, y la perseverancia de mantener esa imagen en su mente hasta que le influyera para dar los pasos necesarios para entrar en una vocación más rentable. El hombre se esfuerza lo suficiente en su trabajo como para obtener un rendimiento sustancial si ese trabajo se dirigiera a la consecución de un propósito definido que ofreciera mayores beneficios. Uno de mis mejores amigos personales es uno de los escritores y oradores más conocidos de este país. Hace unos 10 años, se dio cuenta de las posibilidades de este principio de autosugestión y comenzó, inmediatamente, a aprovecharlo y ponerlo en práctica. Elaboró un plan para su aplicación que resultó muy eficaz. En aquella época, no era ni escritor ni orador. Cada noche, justo antes de irse a dormir, cerraba los ojos y veía en su imaginación una larga mesa de consejo en la que colocaba, en su imaginación, a ciertos hombres conocidos cuyas características deseaba absorber en su propia personalidad. Al final de la mesa colocaba a Lincoln, y a cada lado de la mesa a Napoleón, Washington, Emerson y Elbert Hubbard. Luego procedió a hablar con estas figuras imaginarias que había sentado en su mesa de consejo imaginaria de esta forma. Señor Lincoln, deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de paciencia y justicia hacia toda la humanidad y el agudo sentido del humor que fueron sus características sobresalientes. No necesito estas cualidades y no estaré satisfecho hasta que las haya desarrollado. Señor Washington, deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de patriotismo, sacrificio y liderazgo que fueron sus características sobresalientes. Señor Emerson, deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de visión y la capacidad de interpretar las leyes de la naturaleza, tal y como están escritas en las rocas de los muros de las prisiones, y en los árboles que crecen, y en los arroyos que fluyen, y en los rostros de los niños pequeños, que fueron sus características más destacadas.
Napoleón. Deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de autoconfianza y habilidad estratégica para dominar los obstáculos y sacar provecho de los errores y desarrollar fuerzas a partir de la derrota, que fueron sus características sobresalientes. Señor Hubbard, deseo desarrollar la capacidad de igualar e incluso superar la habilidad que usted poseía para expresarse en un lenguaje claro, conciso y contundente. Noche tras noche, durante muchos meses, este hombre vio a estos hombres sentados alrededor de esa mesa de consejo imaginaria, hasta que finalmente había impreso sus características sobresalientes en su propia mente subconsciente, tan claramente que comenzó a desarrollar una personalidad que era un compuesto de sus personalidades. La mente subconsciente puede ser comparada con un imán, y cuando se ha vitalizado y saturado completamente con cualquier propósito definido, tiene una tendencia decidida a atraer todo lo que sea necesario para el cumplimiento de ese propósito. Lo semejante atrae a lo semejante, y puedes presenciar la envidia de esta ley en cada brizna de hierba y en cada árbol de crecimiento. La bellota atrae del suelo y del aire los materiales necesarios para que crezca un roble. Nunca crece un árbol que sea en parte roble y en parte álamo. Cada grano de trigo que se planta en la tierra atrae los materiales necesarios para que crezca un tallo de trigo. Nunca se equivoca y cultiva tanto la avena como el trigo en el mismo tallo. Y los hombres también están sujetos a esta misma ley de atracción. Diríjanse a cualquier distrito de pensiones baratas en cualquier ciudad, y allí encontrarán gente de la misma tendencia general de la mente asociada. Por otra parte, vayan a cualquier ciudad próspera, y allí encontrarán personas de las mismas tendencias asociadas entre sí. Los hombres que tienen éxito siempre buscan la compañía de otros que tienen éxito, mientras que los hombres que están en el lado desgarrado de la vida siempre buscan la compañía de aquellos que están en circunstancias similares. La miseria ama la compañía. El agua busca su nivel con ninguna certeza más fina que el hombre busca la compañía de aquellos que ocupan su mismo estatus general financiero y mentalmente. Un profesor de la Universidad de Yale y un vagabundo analfabeto no tienen nada en común. Se sentirían miserables si estuvieran juntos durante mucho tiempo. El aceite y el agua se mezclan tan fácilmente como los hombres que no tienen nada en común. Todo ello nos lleva a la siguiente afirmación: que atraerás a personas que armonizan con tu propia filosofía de vida, lo desees o no. Siendo esto cierto, no puedes ver la importancia de vitalizar tu mente con un objetivo principal definido que atraiga hacia ti a personas que sean de ayuda y no un obstáculo. Supón que tu objetivo principal está muy por encima de tu posición actual en la vida. ¿Qué pasa con él? Es tu privilegio, más aún, tu deber apuntar alto en la vida. Te debes a ti mismo y a la comunidad en la que vives el establecer un estándar alto para ti. Hay muchas pruebas que justifican la creencia de que nada dentro de lo razonable está más allá de la posibilidad de ser alcanzado por el hombre cuyo objetivo principal definido ha sido bien desarrollado. Hace algunos años, Louis Victor Eichen fue condenado a cadena perpetua en la penitenciaría de Arizona. En el momento de su encarcelamiento, era un hombre malo en todos los sentidos, según sus propias confesiones. Además, se creía que moriría de tuberculosis en un año. Eichen tenía motivos para sentirse desanimado, si es que alguien los tenía. El sentimiento público contra él era intenso, y no tenía ni un solo amigo en el mundo que se acercara a ofrecerle ánimo o ayuda. Entonces, ocurrió algo en su propia mente que le devolvió la salud.
puso fin a la temida peste blanca y finalmente desbloqueó las puertas de la prisión y le dio la libertad. ¿Qué era ese algo? Solo esto. Se decidió a azotar la peste blanca y recuperar la salud. Ese era un objetivo principal muy definido. En menos de un año, desde el momento en que se tomó la decisión, había ganado. Luego amplió ese objetivo principal definido al decidirse ganar su libertad. Pronto los muros de la prisión se derrumbaron a su alrededor. Ningún entorno indeseable es lo suficientemente fuerte como para retener al hombre o a la mujer que entiende cómo aplicar el principio de la autosugestión en la creación de un objetivo principal definido. Tal persona puede deshacerse de los grilletes de la pobreza, destruir los gérmenes de las enfermedades más mortales y elevarse desde una posición baja en la vida hasta el poder y la abundancia. Todos los grandes líderes basan su liderazgo en un objetivo principal definido. Los seguidores están dispuestos a seguir cuando saben que su líder es una persona con un objetivo principal definido que tiene el valor de respaldar ese propósito con acciones. Incluso, un caballo torpe sabe cuándo un conductor con un objetivo principal definido toma las riendas y se rinde a ese conductor. Cuando un hombre con un objetivo principal definido se abre paso entre una multitud, todos se apartan y le dan permiso. Pero si un hombre duda y muestra con sus acciones que no está seguro de qué camino quiere tomar, la multitud le pisará los pies y se negará a apartarse un centímetro de su camino. En ninguna parte se nota más la falta de un objetivo principal definido, ni es más perjudicial que en la relación entre padres e hijos. Los niños perciben muy rápidamente la actitud vacilante de sus padres y se aprovechan de ella con total libertad. Lo mismo ocurre a lo largo de la vida. Los hombres con un objetivo principal definido imponen respeto y atención en todo momento. Hasta aquí el punto de vista psicológico de un propósito definido. Pasemos ahora al aspecto económico de la cuestión. Si un barco de vapor perdiera el timón en medio del océano y comenzara a dar vueltas, pronto agotaría su suministro de combustible sin llegar a la orilla, a pesar de que se consumiría suficiente energía para llevarlo a la orilla y volver varias veces. El hombre que trabaja sin un propósito definido, que esté respaldado por un plan definido para su consecución, se asemeja al barco que ha perdido el timón. El trabajador duro y las buenas intenciones no son suficientes para llevar a un hombre al éxito. ¿Por qué? ¿Cómo puede un hombre estar seguro de que ha alcanzado el éxito, a menos de que haya establecido en su mente algún objeto definido que desee? Toda casa bien construida comenzó en forma de un propósito definido más un plan definido en la naturaleza de un conjunto de planos. Imagina lo que ocurriría si se intentara construir una casa por el método del azar, sin planos. Los obreros se estorbarían unos a otros. El material de construcción se amontonaría por todo el terreno antes de que los cimientos estuvieran terminados. Y cada uno de los trabajadores tendría una idea diferente de cómo debería construirse la casa. El resultado: caos y malentendidos y un coste prohibitivo. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar que la mayoría de las personas terminan la escuela, se incorporan a un empleo o entran en un oficio o profesión sin la misma concepción de algo que se parezca remotamente a un propósito definido o a un plan definido? A la vista del hecho de que la ciencia ha proporcionado formas y medios razonables precisos para analizar el carácter y determinar el trabajo de la vida para el que las personas son más aptas, no parece una tragedia moderna que el 95% de la población adulta del mundo esté formada por hombres y mujeres que son fracasados porque no han encontrado sus lugares adecuados en el trabajo del mundo. Si el éxito depende del poder, y si el poder es el esfuerzo organizado,
Y si el primer paso en la dirección de la organización es un propósito definido, entonces uno puede ver fácilmente por qué tal propósito es esencial. Hasta que un hombre no selecciona un propósito definido en la vida, disipa sus energías y extiende sus pensamientos sobre tantos temas y tantas direcciones diferentes que no conducen al poder, sino a la indecisión y a la debilidad. Con la ayuda de un pequeño cristal de lectura, se puede dar una gran lección sobre el valor del esfuerzo organizado. Mediante el uso de dicho cristal, puedes enfocar los rayos del sol en un punto definido con tanta fuerza que harán un agujero en un tablón. Retira el cristal, que representa el propósito definido, y los mismos rayos del sol pueden brillar sobre ese mismo tablón durante 1.000.000 de años sin quemarlo. 1.000.000 de pilas eléctricas secas, cuando están bien organizadas y conectadas entre sí con cables, producirán suficiente energía para hacer funcionar una pieza de maquinaria de buen tamaño durante varias horas. Pero toma esas mismas pilas por separado, desconectadas, y ni una sola de ellas ejercerá suficiente energía para hacer girar la maquinaria una sola vez. Las facultades de tu mente pueden ser comparadas con estas células secas. Cuando organizas tus facultades, de acuerdo con el plan establecido en las 16 lecciones de este curso de lectura sobre la ley del éxito, y los diriges hacia el logro de un propósito definido en la vida, entonces tomas ventaja de la cooperativa o principio acumulativo de que el poder se desarrolla, que se llama esfuerzo organizado. El consejo de Andrew Carnegie era este: coloca todos tus huevos en una cesta y luego vigila la cesta para que nadie la vuelque. Con ese consejo quería decir, por supuesto, que no deberíamos disipar ninguna de nuestras energías dedicándonos a líneas secundarias. Carnegie era un sólido economista y sabía que a la mayoría de los hombres le iría bien si aprovecharan y dirigieran sus energías de manera que alguna cosa se hiciera bien. Cuando nació el plan de este curso de lectura, recuerdo que llevé el primer manuscrito a un profesor de la Universidad de Texas, y con un espíritu de entusiasmo, le sugerí que había descubierto un principio que me ayudaría en todos los discursos públicos que pronunciaría a partir de entonces, porque estaría mejor preparado para organizar y ordenar mis pensamientos. Miró el contorno de los 15 puntos durante unos minutos. Luego se volvió a mí y me dijo: sí, tu descubrimiento te va a ayudar a hacer mejores discursos, pero eso no es lo único que hará. Te ayudará a ser un escritor más eficaz, porque he notado en tus escritos anteriores una tendencia a dispersar tus pensamientos. Por ejemplo, si empezara a describir una hermosa montaña en la distancia, sería propenso a desviar su descripción llamando la atención sobre un hermoso lecho de flores silvestres, o un arroyo que corre, o un pájaro que canta, desviándose aquí y allá, en forma de zigzag, antes de llegar finalmente al punto apropiado desde el cual ver la montaña. En el futuro te va a resultar mucho menos difícil describir un objeto, tanto si hablas como si escribes, porque tus 15 puntos representan la base misma de la organización. Un hombre que no tenía piernas conoció una vez a un hombre ciego. Para demostrar de manera concluyente que el cojo era un hombre de visión, le propuso al ciego que formaran una alianza, que sería de gran beneficio para ambos. «Deja que me suba a tu espalda», le dijo al ciego. «Entonces yo usaré tus piernas y tú podrás usar mis ojos. Entre los dos nos llevaremos mejor». Del esfuerzo aliado surge un mayor poder. Este es un punto que merece ser repetido, porque forma una de las partes más importantes de la base de este curso de lectura. Las grandes fortunas del mundo se han acumulado mediante el uso de este principio de esfuerzo aliado. Lo que un hombre puede lograr solo, durante toda su vida, es escaso en el mejor de los casos,
por muy bien organizado que esté. Pero lo que un hombre puede lograr mediante el principio de la alianza con otros hombres es prácticamente ilimitado. Esa mente maestra a la que Carnegie se refirió durante mi entrevista con él estaba formada por más de 20 mentes. En ese grupo había hombres de prácticamente todos los temperamentos e inclinaciones. Cada hombre estaba allí para desempeñar un determinado papel, y no hacía otra cosa. Había un perfecto entendimiento y trabajo en equipo entre estos hombres. Era asunto de Carnegie mantener la armonía entre ellos. Y lo hizo maravillosamente bien. Si está familiarizado con el juego de fútbol, sabe, por supuesto, que el equipo ganador es el que mejor coordina los esfuerzos de sus jugadores. El trabajo en equipo es lo que gana. Lo mismo ocurre en el gran juego de la vida. En tu lucha por el éxito, debes tener presente en todo momento la necesidad de saber qué es lo que quieres, de saber con precisión cuál es tu propósito definido y el valor del principio del esfuerzo organizado en la consecución de lo que constituye tu propósito definido. En cierto modo, casi todo el mundo tiene un propósito definido, el deseo de dinero. Pero esto no es un propósito definido en el sentido del término, tal como se utiliza en esta lección. Antes de que tu propósito pueda considerarse definido, aunque ese propósito fuera la acumulación de dinero, tendrías que llegar a una decisión sobre el método preciso a través del cual pretendes acumular ese dinero. No bastaría con que dijeras que ibas a ganar dinero dedicándote a algún tipo de negocio. Tendría que decidir qué tipo de negocio. También tendría que decidir dónde se ubicaría. También tendría que decidir las políticas empresariales bajo las que llevaría a cabo su negocio. Al responder a la pregunta, ¿cuál es su propósito definido en la vida?, que aparece en el cuestionario que he utilizado para el análisis de más de 16,000 personas, muchos respondieron más o menos lo siguiente. Mi propósito definido en la vida es prestar el mayor servicio posible al mundo y ganarme bien la vida. Esa respuesta es tan definitiva como lo es la concepción de una rana sobre el tamaño del universo. El objetivo de esta lección no es informarle sobre cuál debe ser el trabajo de su vida, ya que esto solo podría hacerse con exactitud después de haberle analizado por completo, sino que pretende ser un medio para grabar en su mente una clara concepción de valor de un propósito definido de alguna naturaleza, y del valor que comprende el principio del esfuerzo organizado como medio para alcanzar el poder necesario con el que materializar su propósito definido. La observación cuidadosa de la filosofía de los negocios de más de 100 hombres y mujeres que han alcanzado un éxito sobresaliente en sus respectivas profesiones, reveló el hecho de que cada uno era una persona de decisión rápida y definida. El hábito de trabajar con un objetivo principal definido generará en ti el hábito de la decisión rápida, y este hábito te ayudará en todo lo que hagas. Además, el hábito de trabajar con un objetivo principal definido te ayudará a concentrar toda su atención en cualquier tarea hasta llegar a dominarla. La concentración del esfuerzo y el hábito de trabajar con un objetivo principal definido son dos de los factores esenciales del éxito que siempre se encuentran juntos. Uno lleva al otro. Los hombres de negocios de éxito más conocidos eran todos los hombres de decisiones rápidas, que trabajaban siempre con un propósito principal y destacado como objetivo principal. Algunos ejemplos notables son los siguientes. Woolworth eligió, como su objetivo principal definido, el de dotar a América de una cadena de tiendas de 5 y 10 centavos, y concentró su mente en esta única tarea hasta que la hizo y ella le hizo a él. Greeley concentró su mente en la producción y venta de un paquete de chicles de 5 centavos y convirtió esta única idea en millones de dólares. Edison
se concentró en el trabajo de armonizar las leyes naturales e hizo que sus esfuerzos descubrieran más inventos útiles que cualquier otro hombre que haya vivido. Henry L. Doherty se concentró en la construcción y explotación de plantas de servicios públicos y se hizo multimillonario. Ingersoll se concentró en un reloj de dólar y ciñó la tierra con tickers e hizo que esta única idea le reportara una fortuna. Statler se concentró en el servicio de hotel como en casa y se hizo rico, además de ser útil para millones de personas que utilizan su servicio. Edwin C. Barnes se concentró en la venta de máquinas de dictado Edison y se retiró, siendo todavía un hombre joven, con más dinero del que necesitaba. Woodrow Wilson concentró su mente en la Casa Blanca durante 25 años y se convirtió en su principal inquilino, gracias a su conocimiento del valor de atenerse a un objetivo principal definido. Lincoln concentró su mente en liberar a los esclavos y se convirtió en nuestro mejor presidente estadounidense mientras lo hacía. Martin W. Littleton escuchó un discurso que lo llenó del deseo de convertirse en un gran abogado. Concentró su mente en ese único objetivo y ahora se dice que es el abogado más exitoso de América, cuyos honorarios por un solo caso rara vez caen por debajo de $50,000. Rockefeller se concentró en el petróleo y se convirtió en el hombre más rico de su generación. Ford se concentró en los Flibbers y se convirtió en el hombre más rico y más poderoso que jamás haya existido. Carnegie se concentró en el acero y con sus esfuerzos construyó una gran fortuna y estampó su nombre en las bibliotecas públicas de toda América. Gillette se concentró en una máquina de afeitar de seguridad, dio al mundo entero un afeitado apurado y se hizo multimillonario. George Eastman se concentró en la Kodak e hizo que la idea le reportara una fortuna al tiempo que proporcionaba mucho placer a millones de personas. Russell Conwell se concentró en una simple conferencia, acres de diamantes, e hizo que la idea rindiera más de $6 millones. Hertz se concentró en los periódicos sensacionalistas e hizo que la idea valiera millones de dólares. Helen Keller se concentró en aprender a hablar y, a pesar de ser sorda, muda y ciega, realizó su objetivo principal definitivo. John H. Peterson se concentró en las cajas registradoras y se hizo rico. El difunto Kaiser de Alemania se concentró en la guerra y obtuvo una gran dosis de ella. No olvidemos el hecho. Fleischmann se concentró en la humilde torta de levadura e hizo que las cosas se jorobaran por todo el mundo. Marshall Field se concentró en la mayor tienda de ventas por menor del mundo, y he aquí que se alzó ante él una realidad. Philip Armour se concentró en el negocio de la carnicería y estableció una gran industria, así como una gran fortuna. Millones de personas se concentran diariamente en la pobreza y el fracaso y obtienen ambos en sobreabundancia. Los hermanos Wright se concentraron en el avión y dominaron el aire. Pullman se concentró en el coche cama y la idea le hizo rico y a millones de personas les hizo viajar cómodamente. La Liga Antisalón se concentró en la enmienda de prohibición y, para bien o para mal, la hizo realidad. Así verá que todos los que tienen éxito trabajan con algún objetivo definido y destacado como objetos de sus labores. Hay algo que puedes hacer mejor que cualquier otra persona en el mundo. Busca hasta que descubras cuál es esta línea de esfuerzo en particular. Hazla objeto de tu objetivo principal definido y luego organiza todas tus fuerzas y atácala con la convicción de que vas a ganar. En tu búsqueda del trabajo para el que estás más capacitado,
será bueno que tengas en cuenta el hecho de que lo más probable es que alcances el mayor éxito si encuentras el trabajo que más te gusta, porque es un hecho bien conocido que un hombre generalmente tiene más éxito en la línea particular de esfuerzo en la que puede poner todo su corazón y su alma. Volvamos, en favor de la caridad y el énfasis, a los principios psicológicos sobre los que se fundamenta esta lección, porque significará una pérdida que no puedes permitirte si no captas la verdadera razón para establecer un objetivo principal definido en tu mente. Estos principios son los siguientes. Primero, todo movimiento voluntario del cuerpo humano es causado, controlado y dirigido por el pensamiento, a través de la operación de la mente. Segundo, la presencia de cualquier pensamiento o idea en tu conciencia tiende a producir un sentimiento asociado y a impulsarte a transformar ese sentimiento en una acción muscular apropiada que esté en perfecta armonía con la naturaleza del pensamiento. Por ejemplo, si piensas en guiñar el ojo y no hay influencias o pensamientos contrarios en su mente en ese momento para detener la acción, el nervio motor llevará su pensamiento desde la sede de gobierno, en su cerebro, y la acción muscular apropiada o correspondiente tiene lugar inmediatamente. Este principio se plantea desde otro punto de vista. Por ejemplo, eliges un propósito definido como tarea de tu vida y te decides a llevar a cabo ese propósito. Desde el mismo momento en que haces esta elección, este propósito se convierte en el pensamiento dominante en tu conciencia. Y estás constantemente en alerta para los hechos, la información y el conocimiento con el que lograr ese propósito. Desde el momento en que planteas un propósito definido en tu mente, ésta comienza, tanto consciente como inconscientemente, a reunir y almacenar el material con el que vas a lograr ese propósito. El deseo es el factor que determina cuál será tu propósito definitivo en la vida. Nadie puede seleccionar tu deseo dominante por ti, pero una vez que lo seleccionas tú mismo, se convierte en tu objetivo principal definitivo y ocupa el centro de atención de tu mente hasta que te satisface mediante la transformación en realidad, a menos que permitas que se aparte por deseos conflictivos. Para enfatizar el principio que estoy tratando de aclarar aquí, creo que no es irrazonable sugerir que, para estar seguro de un logro exitoso, el objetivo principal definido de uno en la vida debe estar respaldado por un deseo ardiente de su logro. He observado que los muchachos y muchachas que ingresan a la universidad y pagan sus estudios trabajando, parecen sacar más provecho de sus estudios que aquellos cuyos gastos no son pagados por ellos. El secreto de esto puede encontrarse en el hecho de que aquellos que están dispuestos a trabajar hasta el final son bendecidos con un ardiente deseo de educación. Y tal deseo, si el objeto del deseo está dentro de lo razonable, es prácticamente seguro de realización. La ciencia ha establecido, más allá del más mínimo espacio para la duda, que a través del principio de la autosugestión cualquier deseo profundamente arraigado satura todo el cuerpo y la mente con la naturaleza del deseo, y literalmente transforma la mente en un poderoso imán que atraerá el objeto del deseo, si está dentro de lo razonable. Para iluminar a aquellos que no pueden interpretar correctamente el significado de esta afirmación, me esforzaré en exponer este principio de otra manera. Por ejemplo, el simple hecho de desear un automóvil no hará que ese automóvil venga rodando, pero si hay un deseo ardiente de un automóvil, ese deseo conducirá a la acción apropiada a través de la cual se puede pagar el automóvil. El simple deseo de libertad nunca liberaría a nuestro confinado en la cárcel si no fuera lo suficientemente fuerte como para que hiciera algo que le diera derecho a la libertad. Estos son los pasos que llevan del deseo a la realización. Primero,
el deseo ardiente. Luego, la cristalización de ese deseo en un propósito definido. Y después, la acción adecuada suficiente para lograr ese propósito. Recuerda que estos 3 pasos son siempre necesarios para asegurar el éxito. Una vez conocí a una chica muy pobre que tenía un ardiente deseo de tener un marido rico, y finalmente lo consiguió. Pero sin haber transformado ese deseo en el desarrollo de una personalidad muy atractiva que, a su vez, atrajo al marido deseado. Una vez tuve el ardiente deseo de ser capaz de analizar el carácter con precisión, y ese deseo era tan persistente y estaba tan profundamente arraigado que prácticamente me llevó a 10 años de investigación y un estudio de hombres y mujeres. George S. Parker fabrica una de las mejores plumas estilográficas del mundo. Y a pesar de que su negocio se lleva a cabo desde la pequeña ciudad de Huntsville, Wisconsin, ha extendido su producto por todo el mundo y tiene su pluma a la venta en todos los países civilizados del mundo. Hace más de 20 años, el señor Parker se fijó un propósito concreto en su mente, y ese propósito era producir la mejor pluma estilográfica que el dinero pudiera comprar. Respaldó ese propósito con un ardiente deseo de realizarlo, y si usted lleva una pluma estilográfica, la prueba de que le ha proporcionado un gran éxito. Usted es un contratista y un constructor, y, al igual que los hombres que construyen casas de madera, ladrillo y acero, debe elaborar un conjunto de planes tras los cuales dar forma a su edificio de éxito. Vives en una época maravillosa, en la que los materiales para el éxito son abundantes y baratos. Tienes a tu disposición, en los archivos de las bibliotecas públicas, los resultados cuidadosamente compilados de 2000 años de investigación que cubren prácticamente todas las líneas posibles de esfuerzos en las que uno desearía participar. Si quieres ser predicador, tienes toda la historia de lo que han aprendido los hombres que te han precedido en el campo. Si quieres ser mecánico, tienes a mano toda la historia de las invenciones de las máquinas y el descubrimiento y los usos de los metales y las cosas metálicas de la naturaleza. Si quieres ser abogado, tienes a tu disposición toda la historia del procedimiento legal. A través del Departamento de Agricultura, en Washington, tienes a tu disposición todo lo que se ha aprendido sobre la agricultura y la ganadería, donde puedes utilizarlo si deseas encontrar el trabajo de tu vida en este campo. El mundo nunca estuvo tan repleto de oportunidades como hoy. En todas partes, hay una demanda cada vez mayor de los servicios del hombre o la mujer que hace una mejor trampa para ratones, o realiza un mejor servicio taquigráfico, o predica un mejor sermón, o cava una mejor zanja, o dirige un banco más complaciente. Esta lección no estará terminada hasta que hayas elegido cuál es tu objetivo principal en la vida y hayas registrado una descripción de ese propósito por escrito, y lo hayas colocado donde puedas verlo cada mañana cuando te levantes y cada noche cuando te retires. La procrastinación lo es, pero ¿por qué predicar sobre ella? Tú sabes que eres el cortador de tu propia madera, y el secador de tu propia agua, y el modelador de tu propio objeto principal en la vida. Por lo tanto, ¿por qué insistir en lo que ya sabes? Un propósito definido es algo que debes crear tú mismo. Nadie más lo creará por ti y no se creará por sí mismo. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Empieza ahora a analizar tus deseos y a averiguar qué es lo que deseas, y luego decídete a conseguirlo. La tercera lección te indicará el siguiente paso y te mostrará cómo proceder. En este curso de lectura, no se deja nada al azar. Cada paso está marcado claramente. Tu parte es seguir las instrucciones hasta que llegues a tu destino,
que está representado por tu objeto principal definido. Deja claro ese objeto y respáldalo con una persistencia que no reconozca la palabra imposible. Cuando llegue a seleccionar su objetivo principal definitivo, tenga en cuenta que no puede apuntar demasiado alto. Ten en cuenta la verdad nunca vista de que no llegarás a ninguna parte si no empiezas por ninguna parte. Si tu objetivo en la vida es impreciso, tus logros también lo serán. Y además, muy escasos. Sabes lo que quieres, cuándo lo quieres, por qué lo quieres y cómo pretendes conseguirlo. Esto lo conocen los profesores y estudiantes de psicología como la fórmula WWWH. ¿Qué, cuándo, por qué y cómo? Escucha esta lección 4 veces, con un intervalo de 1 semana. La 4ª vez que escuches esta lección, entenderá muchas cosas que no entendió la primera vez. Su éxito en el dominio de este curso y en hacer que le traiga el éxito dependerá en gran medida, si no totalmente, de lo bien que siga todas las instrucciones que contiene. No establezcas tus propias reglas de estudio. Sigue las establecidas en el curso, ya que son el resultado de años de reflexión y experimentación. Si deseas experimentar, espera dominar este curso de la manera sugerida por su autor. Entonces estarás en condiciones de experimentar con mayor seguridad. Por el momento, confórmate con ser el alumno. Esperemos que te conviertas en el maestro y en el estudiante después de haber seguido el curso hasta que ya lo haya dominado. Sigue las instrucciones establecidas en este curso para guiar a tus estudiantes. No puedes fallar más de lo que el agua puede correr cuesta arriba por encima del nivel de su fuente. Instrucciones para aplicar los principios de esta lección. A través de esta lección introductoria de este curso, has podido familiarizarte con el principio de la psicología conocido como la mente maestra. Ahora estás listo para empezar a utilizar este principio como medio para transformar tu objetivo principal definido en realidad. Debes haber pensado que uno podría no tener un objetivo principal definido, a menos que tenga, también, un plan muy definido y práctico para hacer que ese objetivo se convierta en realidad. El primer paso es decidir cuál es tu principal objetivo en la vida. El siguiente paso es redactar una declaración clara y concisa de este objetivo. A continuación, debes exponer por escrito el plan o los planes con los que pretendes alcanzar el objeto de tu objetivo. El siguiente y último paso será la información de una alianza con alguna persona o personas que cooperen contigo para llevar a cabo estos planes y transformar tu objetivo principal definido en realidad. El propósito de esta alianza amistosa es emplear la ley de la mente maestra en apoyo de tus planes. La alianza debe hacerse entre tú y aquellos que tienen sus más altos y mejores intereses en el corazón. Si eres un hombre casado, tu esposa debe ser uno de los mejores miembros de esta alianza, siempre que exista entre ustedes un estado normal de confianza y simpatía. Otros miembros de esta lista pueden ser tu madre, tu padre, tus hermanos o hermanas, o algún amigo o amigos cercanos. Si eres una persona soltera, tu pareja, si la tienes, debería convertirse en un miembro de tu alianza. Esto no es una broma. Ahora estás estudiando una de las leyes más poderosas de la mente humana, y servirás a tus propios intereses siguiendo seriamente las reglas establecidas en esta lección, aunque no estés seguro de dónde te llevarán. Aquellos que se unan a ti en la formación de una alianza amistosa, con el propósito de ayudarte en la creación de una mente maestra, deben firmar contigo su declaración del objeto de su objetivo principal definido. Cada uno de los miembros de su alianza debe estar plenamente informado de la naturaleza de su objetivo al formar la alianza.
Además, cada miembro debe estar de acuerdo con este objetivo y en plena simpatía contigo. Cada miembro de tu alianza debe recibir una copia escrita de la declaración de tu objetivo principal definido. Sin embargo, con esta excepción, se te instruye explícitamente para que mantengas el objeto de tu objetivo principal para ti mismo. El mundo está lleno de dudosos, y no le hará ningún bien a tu causa tener a otras personas burlándose de ti y de tus ambiciones. Recuerda que lo que necesitas es un estímulo amistoso y mucha ayuda, no burlas ni dudas. Si crees en la oración, se te instruye para que hagas de tu objetivo principal el objetivo de tu oración, al menos una vez cada 24 horas, y más a menudo si es conveniente. Si crees que hay un Dios que puede y quiere ayudar a los que se esfuerzan seriamente por prestar un servicio constructivo en el mundo, seguramente sientes que tienes derecho a pedirle ayuda para lograr lo que debería ser lo más importante de la vida para ti. Si aquellos que han vivido invitados a unirse a tu alianza amistosa creen en la oración, pídeles también que incluyan el objetivo de esta alianza como parte de su oración. Ahora viene una de las reglas más esenciales que debes seguir. Pacta con uno todos los miembros de tu alianza amistosa que te declaren, en los términos más positivos y definidos que estén a su alcance, que saben que puedes y que realizarás el objetivo de tu objetivo principal. Esta afirmación o declaración debe hacerse por lo menos una vez al día, o con más frecuencia si es posible. Estos pasos deben seguirse con perseverancia, con plena fe en la que llevará a donde desea ir. No bastará con llevar a cabo estos planes durante unos días o unas semanas y luego suspenderlos. Debes seguir el procedimiento descrito hasta que alcances el objetivo de tu principal definido, independientemente del tiempo requerido. De vez en cuando, puede ser necesario cambiar los planes que has adoptado para la consecución del objeto de tu objetivo principal definido. Haz estos cambios sin dudarlo. Ningún ser humano tiene la suficiente previsión para construir planes que no necesiten alteraciones o cambios. Si algún miembro de tu alianza amistosa pierde la fe en la ley conocida como mente maestra, retíralo inmediatamente y sustitúyelo por otra persona. Andrew Carnegie declaró al autor de ese curso que había encontrado necesario reemplazar a algunos de los miembros de su mente maestra. De hecho, declaró que prácticamente todos los miembros de los que se componía originalmente su alianza habían sido, con el tiempo, retirados y sustituidos por alguna otra persona que pudiera adaptarse con más lealtad y entusiasmo al espíritu y al objeto de la alianza. No se puede tener éxito cuando se está rodeado de asociados desleales y poco amistosos, sin importar cuál sea el motivo de su objetivo principal definido. El éxito se basa en la lealtad, la fe, la sinceridad, la cooperación y las demás fuerzas positivas con las que uno debe recargar su entorno. Muchos de los estudiantes de este curso querrán formar alianzas amistosas con ellos, con los que están asociados profesionalmente o en los negocios, con el objeto de lograr el éxito en su negocio o profesión. En tales casos, deben seguirse las mismas reglas de procedimiento que se han descrito aquí. El objeto de su objetivo principal definido puede ser uno que le beneficie individualmente, o puede ser uno que le beneficie a la empresa o profesión con la que está conectado. La ley de la mente maestra funcionará al igual en ambos casos. Si fracasa, temporal o permanentemente, en la aplicación de esta ley, será por la razón de que algún miembro de tu alianza no entró en el espíritu con la misma fe, lealtad y sinceridad de propósito. La última frase merece una segunda escucha. El motivo de tu objetivo principal debe convertirse en tu hobby.
Debes realizar ese pasatiempo continuamente. Debes dormir, comer, jugar, trabajar, vivir y pensar con él. Cualquier cosa que desees puedes conseguirla si la deseas con suficiente intensidad. Y sigues deseándola siempre que el objeto deseado esté dentro de lo razonable y creas realmente que lo conseguirás. Sin embargo, hay una diferencia entre simplemente desear algo y creer realmente que lo vas a conseguir. La falta de comprensión de esta diferencia ha supuesto el fracaso para millones de personas. Los hacedores son los creyentes en todos los ámbitos de la vida. Los que creen que pueden conseguir el objeto de tu objetivo principal definido no reconocen la palabra imposible. Tampoco reconocen la derrota temporal. Saben que van a tener éxito, y si un plan fracasa, lo sustituyen rápidamente por otro. Todos los logros dignos de mención se enfrentan a algún tipo de revés temporal antes de que llegue el éxito. Edison hizo más de 10.000 experimentos antes de conseguir que la primera máquina parlante grabara las palabras "Mary had a little lamb". Si hay una palabra que debes resaltar en tu mente en relación con esa lección, es la palabra persistencia. Ahora tienes en tu poder la llave del logro. Solo tienes que abrir la puerta del templo del conocimiento y entrar. Pero debes ir al templo. Este no vendrá hacia ti. Si estas leyes son nuevas, el camino no será fácil al principio. Pronto llegarás a la cima de la montaña que has estado escalando y contemplarás, en los valles de abajo, la rica finca del conocimiento que será tu recompensa por tu fe y tus esfuerzos. Todo tiene un precio. No existe la posibilidad de algo por nada. En tus experimentos con la ley de la mente maestra, estás jugando con la naturaleza, en su forma más elevada y noble. La naturaleza no puede ser engañada. Ella te cederá el objeto de tus luchas solo después de que hayas pagado su precio, que es el esfuerzo continuo, inseguro y persistente. ¿Qué más se puede decir sobre este tema? Se te ha mostrado qué hacer, cuándo y cómo y por qué debes hacerlo. Si dominas la siguiente lección sobre la confianza en sí mismo, tendrás la fe en ti mismo para realizar las instrucciones establecidas. El amo de los destinos humanos soy yo. La fama, el amor y la fortuna esperan mis pasos. Ciudades y campos recorro, penetro desiertos y mares remotos, y pasando por casuchas, mercados y palacios, pronto o tarde llamo, sin ser llamado, una vez a cada puerta. Si duermes, despierta. Si festejas, levántate antes de que me aleje. Es la hora del destino. Y los que me siguen alcanzan todos los estados. Los mortales desean y vencen a todos los enemigos, salvo la muerte. Pero los que dudan o vacilan condenados al fracaso, a la penuria y al infortunio, me buscan en vano e imploran inútilmente. No respondo y no vuelvo más. Señoras,